Me dijeron, tú solo eres la sombra de tu hermana. Y todos se rieron en mi cumpleaños. Hasta que su jefa entró, me abrazó y dijo, perdón, jefa, llegué tarde. Bienvenido a mis historias de Reddit. Te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like, eso me ayuda a llegar a más personas. Esa noche cambió mi vida. Pero para entender por qué, necesito llevarte años atrás, cuando todavía creía que el amor familiar era incondicional y que algún día me mirarían con los mismos ojos con los que adoraban a Diana. Tenía 12 años la primera vez que sentí que no pertenecía a mi propia familia. Fue en la graduación de secundaria de Diana. Ella tenía 15 y acababa de ganar 3 premios, mejor promedio, mejor alumna y estudiante más destacada en actividades extracurriculares. Recuerdo que llevaba un vestido blanco que mi madre le había comprado especialmente para la ocasión, mientras yo usaba un vestido prestado de una prima que me quedaba 2 tallas grande. Cuando subió al escenario, toda mi familia se puso de pie a aplaudir como si estuvieran presenciando la coronación de una reina. Mi padre tenía lágrimas en los ojos. Mi madre no paraba de gritar su nombre. Mis tíos silbaban. Y yo solo aplaudía mecánicamente, preguntándome qué tendría que hacer para que alguna vez me miraran así. Después de la ceremonia, en el restaurante donde celebramos, nadie me preguntó cómo me había ido en mi año escolar. Nadie. Toda la conversación giraba en torno a Diana, sus planes para la preparatoria, las becas que le habían ofrecido, lo orgullosos que estaban todos de ella. Yo era un mueble más en esa mesa. Una sombra silenciosa que ocupaba espacio pero no existía realmente. Esa noche, acostada en mi cama, tomé una decisión. Si no podía ser como Diana, al menos encontraría algo que fuera completamente mío. Algo en lo que ella no pudiera competir. Empecé con las computadoras. Mi abuelo me había regalado una laptop vieja que ya nadie usaba, y yo pasaba horas viendo tutoriales en YouTube sobre programación. Al principio no entendía nada. Los códigos se veían como jeroglifos egipcios. Pero había algo adictivo en el proceso de crear algo de la nada, de resolver problemas usando solo lógica y paciencia. Mientras Diana se la pasaba en fiestas, yo estaba en mi cuarto aprendiendo HTML, CSS, JavaScript. Mientras ella salía con sus amigas de la escuela privada a la que mis padres la habían inscrito con tanto orgullo, yo construía mi primera página web. Era horrible, lo admito. Un desastre de colores neón y GIFs animados. Pero era mía. A los 17 años, Diana entró a la universidad. Estudió Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, la mejor universidad privada de la región. Mis padres vendieron el carro de mi madre para pagar su colegiatura. Es una inversión en su futuro, decían. Cuando me tocó a mí decidir qué estudiar, la conversación fue muy diferente. ¿Qué tal si estudias algo relacionado con Diana?, me sugirió mi padre una tarde. Podrían trabajar juntas algún día. Ella ya tiene contactos importantes. La sola idea me producía náuseas. ¿Trabajar bajo la sombra de Diana? ¿Ser siempre la hermana de? No. Ni muerta. Pero tampoco me atreví a decir lo que realmente quería. Estudiar programación. Sabía lo que dirían. Que eso no era para mujeres. Que no había futuro ahí. Que mejor estudiara algo normal. Así que hice lo más cobarde que pude hacer, inscribirme en la misma carrera que Diana. Relaciones Internacionales en una universidad pública, porque obviamente para mí no había Tecnológico de Monterrey. Fueron los 2 semestres más miserables de mi vida. Cada clase era un recordatorio de que estaba siguiendo un camino que no era el mío. Cada vez que mi familia preguntaba cómo iba la carrera, tenía que fingir entusiasmo mientras por dentro me moría de aburrimiento. Y lo peor era que constantemente me comparaban con Diana. Tu hermana ya está haciendo prácticas internacionales. Tú ya tienes buenas calificaciones al menos. Diana dice que en tu universidad no enseñan bien. ¿Estás segura de que estás aprendiendo algo útil? ¿No puedes pedir ayuda a tu hermana con tus tareas? Ella siempre fue muy buena para esto. Cada comentario era una puñalada. Una confirmación de que no importaba lo que hiciera, siempre sería comparada y siempre saldría perdiendo. Al final del segundo semestre, no pude más. Una noche, después de reprobar un examen de geopolítica porque honestamente me importaba un carajo quién gobernaba qué país, me senté con mis padres y les dije que dejaría la universidad. El silencio que siguió fue aterrador. Mi madre fue la primera en reaccionar. Se llevó las manos a la cara y empezó a llorar como si le hubiera dicho que tenía una enfermedad terminal. Mi padre solo me miró con esa decepción profunda que duele más que cualquier grito. ¿Sabes lo que la gente va a decir?, me preguntó mi madre entre sollozos. ¿Qué vamos a decir cuando pregunten por ti? Diana está por graduarse con honores y tú ni siquiera puedes terminar una carrera. No quiero esa carrera, dije con voz temblorosa. Quiero estudiar programación. Quiero. Programación. Mi padre casi se ríe. ¿Eso qué es? ¿Estar sentada frente a una computadora todo el día? Eso no es una carrera de verdad. Eso es un pasatiempo. Hay gente que gana muy bien. No. Mi padre levantó la mano cortando la conversación. Ya decidiste dejar la universidad, allá tú.
Pero no esperes que paguemos por otra. Si quieres estudiar computadoras o lo que sea, trabaja y págalo tú misma. Y así fue como terminé trabajando en una agencia de marketing digital haciendo diseño gráfico básico por un sueldo miserable. Pero por las noches, cuando todos dormían, trabajaba en mi verdadero proyecto. Había notado un problema que nadie parecía estar resolviendo. Los pequeños negocios, las tiendas de barrio, los restaurantes familiares, todos luchaban con la misma cosa, llevar control de su inventario, sus ventas, sus gastos. Usaban cuadernos, hojas de Excel desorganizadas o simplemente confiaban en su memoria. Decidí crear una plataforma que integrara todo. Inventario en tiempo real, punto de venta, facturación electrónica, análisis de datos. Todo en una sola aplicación fácil de usar, diseñada para gente que no sabía nada de tecnología. Me tomó 8 meses crear el primer prototipo funcional. 8 meses de noche sin dormir, de comer ramen instantáneo porque invertía cada centavo en servidores y herramientas de desarrollo. 8 meses en los que mi familia pensaba que solo estaba jugando en la computadora. Mientras yo construía mi futuro en silencio, Diana se graduaba con honores y conseguía trabajo en Hospitality Group Américas, una cadena hotelera internacional con presencia en toda Latinoamérica. Empezó como coordinadora de operaciones, pero en menos de 2 años ya era supervisora regional. A los 25, la ascendieron a subdirectora de operaciones para la zona norte. Cada logro suyo era celebrado como si hubiera descubierto la cura para el cáncer. Cada ascenso, cada aumento de sueldo, cada viaje de trabajo se convertía en el tema central de las comidas familiares durante semanas. Yo seguía siendo invisible. La hija que había fracasado en la universidad. La que trabajaba en algo de computadoras que nadie entendía ni le interesaba entender. Pero entonces conseguí mi primer cliente real. Era don Héctor, dueño de una ferretería en mi colonia. Había visto que siempre tenía problemas para saber qué productos necesitaba pedir, cuáles se vendían más, cuánto dinero entraba realmente después de gastos. Le ofrecí mi plataforma gratis por 3 meses. Solo quería que la probara. Al principio fue difícil. Don Héctor tenía más de 60 años y apenas sabía usar WhatsApp. Pero poco a poco le fui enseñando y la magia empezó a suceder. En 2 meses, don Héctor había optimizado su inventario, reducido sus gastos en un 30% y aumentado sus ventas porque ahora sabía exactamente qué productos pedir y en qué cantidades. Estaba tan feliz que empezó a recomendarme con otros comerciantes del barrio. Así conseguí mi segundo cliente. Luego el tercero. Luego 10. En 6 meses tenía más de 50 pequeños negocios usando mi plataforma, todos pagando una suscripción mensual accesible. No era mucho dinero individualmente, pero sumado, empezaba a ser más de lo que ganaba en la agencia de marketing. Renuncié a mi trabajo y me dediqué de tiempo completo a mi proyecto. Le puse un nombre, BizFlow. Contraté a 2 chicas que conocí en un foro de programación. Lucía era genial con el diseño de interfaces. Mónica era una experta en bases de datos. Las 3 trabajábamos desde nuestras casas, conectadas por videollamadas, construyendo algo más grande de lo que habíamos imaginado. Pero en mi casa seguían sin tomar en serio lo que hacía. ¿Ya conseguiste un trabajo de verdad?, me preguntaba mi madre cada vez que me veía. Ya tengo un trabajo, mamá. Mi propia empresa. Ay, hija. Eso no es un trabajo. Eso es estar jugando en la computadora. ¿Cuándo vas a sentar cabeza? Mientras tanto, Diana se había mudado a un departamento de lujo en San Pedro Garza García. Se compró un BMW. Viajaba constantemente a conferencias internacionales. Salía en las fotos corporativas de la empresa. Sus redes sociales eran un escaparate de éxito constante, cenas en restaurantes caros, hoteles de 5 estrellas, eventos de networking con empresarios importantes. Y cada vez que la veía, que hablaba con ella, me trataba con esa condescendencia sutil que solo una hermana puede detectar. ¿Cómo va tu aplicación?, me preguntaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ya tienes muchos usuarios. Sí, estamos creciendo bien. Qué bonito. Es importante tener hobbies. Yo también hacía cosas así cuando tenía tu edad. Pero luego entiendes que tienes que enfocarte en cosas serias, ¿sabes? Cada palabra era veneno envuelto en dulzura. Cada comentario diseñado para recordarme mi lugar, debajo de ella. Entonces sucedió algo que cambió todo. Un inversionista español que operaba un fondo de capital de riesgo en Latinoamérica se contactó conmigo a través de LinkedIn. Habían visto mi plataforma. Estaban impresionados con el crecimiento orgánico. Querían reunirse. Volé a Ciudad de México con el poco dinero que tenía ahorrado, temblando de nervios. Me reuní con 3 ejecutivos en una oficina tan elegante que sentía que no debería estar ahí. Ellos, con sus trajes de diseñador. Yo, con mi único blazer comprado en Liverpool en oferta. Me hicieron 1000 preguntas. Sobre la tecnología. Sobre el modelo de negocio. Sobre los planes de crecimiento. Sobre mi equipo. Respondí cada pregunta lo mejor que pude, sintiendo que en cualquier momento dirían gracias pero no estamos interesados. Pero no lo hicieron. Me hicieron una oferta. Querían comprar BizFlow.
Me ofrecían $3 millones. $3 millones de dólares. Por un momento dejé de respirar. Era más dinero del que había visto en mi vida. Era suficiente para cambiar completamente mi situación. Para demostrarle a mi familia que no era una fracasada. Para frotar en la cara de Diana que yo también podía tener éxito. Pero había algo que me detenía. Si vendía, perdía el control. Perdía mi proyecto. Volvía a ser empleada de alguien más. Necesito pensarlo, dije con voz temblorosa. Uno de los ejecutivos, un hombre de unos 50 años llamado Alberto Mendoza, me miró con una sonrisa que me puso la piel de gallina. Tenemos otra propuesta, dijo. ¿Qué tal si en lugar de comprar tu empresa, te convertimos en socia? Nosotros nos quedamos con la tecnología y la operación. Tú recibes una parte en efectivo y otra en acciones de empresas que son parte de nuestro portafolio. Sigues siendo dueña de algo, pero ahora de cosas más grandes. ¿Qué tipo de empresas?, pregunté. Alberto deslizó una carpeta hacia mí. Dentro había una lista de empresas en las que el fondo tenía participación. Cadenas de restaurantes. Desarrolladoras de software. Empresas de logística. Y ahí, en la página 3, vi el nombre que hizo que mi corazón se detuviera. Hospitality Group Americas. La empresa donde trabajaba Diana. No lo pensé 2 veces. Acepté el trato, pero con una condición. Quería que parte de mis acciones fueran específicamente en Hospitality Group Americas. Alberto me miró con curiosidad, pero no preguntó por qué. Los negocios son negocios. Los siguientes 6 meses fueron una locura de papeles legales, contratos, negociaciones. Lucía y Mónica también recibieron su parte del trato. Las 3 nos convertimos en millonarias de la noche a la mañana, aunque nadie en mi familia lo sabía. Mientras todo eso pasaba, yo investigaba. Aprendí todo sobre Hospitality Group Americas. Su estructura. Sus accionistas. Sus vulnerabilidades. Y descubrí algo hermoso: la empresa estaba en problemas financieros. Habían hecho malas inversiones en el Caribe. Tenían hoteles operando en números rojos. Los accionistas mayoritarios estaban nerviosos, buscando vender. Con la ayuda de Alberto y su equipo de asesores financieros, empezamos a comprar acciones. Primero en pequeñas cantidades. Comprábamos a través de diferentes entidades para no levantar sospechas. Poco a poco, silenciosamente, como una serpiente que se acerca a su presa sin hacer ruido. En mi casa, seguían tratándome como la fracasada. Seguía viviendo con mis padres porque supuestamente no tenía dinero para independizarme. Seguía dejando que creyeran que apenas sobrevivía con mi negocito de computadoras. Diana, mientras tanto, había sido ascendida nuevamente. Ahora era directora de operaciones. La más joven en la historia de la empresa en llegar a ese puesto. Mi madre tenía una foto de ella en el mueble de la sala, en su oficina, sonriendo con ese traje sastre perfecto que gritaba éxito. No tenían ninguna foto mía. Cumplí 28 años un martes. Mi madre insistió en hacer una cena familiar. Para compensar, dijo, como si una cena pudiera compensar años de negligencia emocional. Llegué a la casa de mis padres con un nudo en el estómago. Sabía que no sería realmente mi celebración. Nunca lo era. Pero ese día tenía un plan. Apenas crucé la puerta, mi tía Lupita gritó desde la sala con su copa de vino. Ahí está la programadora. Ya puedes comprarte un carro o sigues en Uber. Todos se rieron. Todos. Me senté en la mesa mientras los demás llegaban. Mi tío Roberto con su esposa. Mi prima Fernanda. Mi tío Javier. Y por supuesto, Diana, que llegó tarde como siempre, haciendo una entrada digna de una estrella de cine. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que 3 meses de mi supuesto sueldo. Tacones que resonaban con cada paso. Perfume que invadía cada rincón de la casa. Se sentó a mi lado y me dio un beso en la mejilla que se sintió como el roce de una serpiente. Feliz cumpleaños, hermanita. ¿Cómo va todo? Bien, respondí cortante. La cena transcurrió como todas las reuniones familiares. Hablaron de Diana. De su nuevo proyecto en la empresa. De cómo estaba considerando comprar una casa. De su nueva relación con un arquitecto que venía de una familia muy bien, o sea, con dinero. Nadie me preguntó por mi vida. Nadie me preguntó cómo estaba. Ni siquiera en mi propio cumpleaños. Y entonces mi madre, con ese tono que usaba cuando quería sonar preocupada pero en realidad estaba juzgando, dijo: «Hija, ¿ya has pensado en buscar un trabajo más estable?» Diana me contó que en su empresa necesitan personal para el área de sistemas. Tal vez puedas aplicar. Estarías en un buen lugar, con prestaciones. Antes de que pudiera responder, Diana intervino con esa sonrisa condescendiente: «No sean crueles con ella. Al menos lo intenta. Aunque, bueno, ya saben, siempre ha estado un poco en mi sombra». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego las risas. Nerviosas al principio, luego más abiertas. Mi tía Lupita se rió tan fuerte que casi escupe el vino. Mi tío Roberto hizo un comentario sobre pobrecita.
Fernanda me miró con lástima. Y mis padres no dijeron nada. Solo sonrieron incómodos y siguieron comiendo. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Pero no era tristeza. Era liberación. Porque ese comentario, esa humillación pública en mi propio cumpleaños, fue exactamente lo que necesitaba para acabar con cualquier rastro de duda sobre lo que estaba a punto de hacer. Miré mi teléfono. 5 minutos para las 8. Disculpen, dije poniéndome de pie. Necesito ir al baño. Subí al baño del segundo piso. Me miré en el espejo. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De anticipación. De emoción. Del tipo de emoción que sientes cuando estás a punto de hacer algo que cambiará todo para siempre. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Alberto: ya llegó. Está estacionándose. Respiré profundo. Era el momento. Bajé las escaleras con calma. En la sala seguían riendo, hablando, disfrutando de mi humillación. Volví a sentarme en mi lugar como si nada. Entonces sonó el timbre. Mi madre se levantó molesta. ¿Quién será a estas horas? Ya le dije a tu tía Silvia que no podía venir. Abrió la puerta. Y ahí estaba ella. Patricia Domínguez. CEO regional de Hospitality Group Américas. La jefa de Diana. Una mujer elegante de unos 50 años, cabello perfectamente peinado, traje Chanel que probablemente costaba más que el carro de mis padres. Buenas noches, dijo con una sonrisa profesional. Disculpe la interrupción. Busco a la señorita Valeria Méndez. Todos voltearon a verme. La confusión era palpable. Soy yo, dije levantándome. Patricia caminó directamente hacia mí, sorteando a mi familia atónita, y me dio un abrazo profesional pero cálido. Perdón, jefa. Llegué tarde. No encontraba estacionamiento en esta zona. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te está gustando. Suscríbete a mis historias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Jefa. Esa palabra quedó suspendida en el aire como una bomba sin explotar. Diana se había puesto completamente pálida. Mi madre tenía la boca abierta. Mi padre dejó caer su tenedor. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el tic-tac del reloj de la sala. Patricia, dije con una calma que sorprendió hasta a mí misma. Gracias por venir. ¿Trajiste los documentos? Por supuesto. Sacó una carpeta de su bolso elegante. Aquí está todo. Las actas están firmadas. Los abogados confirmaron que a partir de hoy usted es oficialmente la accionista mayoritaria con el 64% de las acciones de Hospitality Group Américas. Me volteé a ver a mi familia. A Diana, que parecía estar a punto de desmayarse. A mis padres, que me miraban como si fuera una extraña. A mis tíos, con sus bocas abiertas en shock perfecto. Creo que hay algo que no les he contado, dije con voz tranquila. Hace 6 meses vendí mi empresa por una cantidad considerable de dinero. Parte de ese dinero lo invertí en acciones de diferentes compañías. Una de ellas es Hospitality Group Américas. Con ayuda de mis asesores financieros, adquirimos control mayoritario de la empresa hace 3 semanas. Diana intentó hablar pero no le salían las palabras. Eso significa, continué mirándola directamente a los ojos, que técnicamente ahora eres mi empleada, Diana. Tú y tus 3,847 compañeros de trabajo. Mi madre fue la primera en reaccionar. Esto es una broma. Valeria, ¿qué estás haciendo? Contrataste a una actriz para... No es ninguna broma, señora Méndez, interrumpió Patricia con profesionalismo. Su hija es nuestra nueva directora principal. Tengo entendido que su otra hija, Diana, es una de nuestras directoras de operaciones. Qué pequeño el mundo, ¿no? Diana por fin encontró su voz. Estaba temblando. Tú no puedes, esto no. ¿No puedo qué? Pregunté con esa misma calma. ¿No puedo comprar una empresa? ¿No puedo ser exitosa? ¿No puedo salir de tu sombra? Valeria. Mi padre intentó intervenir pero lo detuve con una mirada. No, papá. Déjame terminar. Durante toda mi vida he sido invisible para ustedes. La hija que fracasó en la universidad. La que perdió el tiempo con computadoras. La que vivía en la sombra de su hermana perfecta. Pues bien, esa sombra creció. Y ahora es lo suficientemente grande como para cubrir todo lo que alguna vez me hizo sentir pequeña. Me volteé hacia Diana. Y en cuanto a ti, hermana querida, mañana a primera hora necesito que vengas a las oficinas centrales. Patricia te explicará los cambios que se vienen en la estructura de la empresa. Vamos a hacer una auditoría completa de todas las operaciones. Especialmente de los gastos ejecutivos de los últimos 3 años. El color que le quedaba en la cara desapareció por completo. Porque Diana sabía. Sabía exactamente de qué estaba hablando. Feliz cumpleaños para mí, dije tomando mi bolso. Patricia, ¿nos vamos? Tenemos esa llamada con los inversionistas de España a las 9. Por supuesto, jefa. Caminamos hacia la puerta.
Nadie dijo una palabra. Nadie se movió. Era como si hubiera convertido a toda mi familia en estatuas de sal. Antes de salir, me volteé una última vez. Ah, y mamá, papá, no se preocupen por mí. Ya me mudé. Tengo un departamento en Polanco. 3 habitaciones, vista a Chapultepec. Por si algún día quieren visitarme. Aunque entendería si no lo hacen. Después de todo, solo soy la que vive en la sombra. Y me fui. Dejándolos ahí, en ese comedor que había sido testigo de tantas humillaciones, con sus caras de shock y sus mentes tratando de procesar que la hija que habían ignorado durante años acababa de convertirse en la jefa de la hija que habían adorado. No dormí esa noche. No por nervios sino por adrenalina pura. Por años había soñado con ese momento. Con ver sus caras. Con hacerles entender que me habían subestimado. Y había sido incluso mejor de lo que imaginé. Patricia se quedó conmigo hasta tarde, tomando café en mi nuevo departamento, que efectivamente había comprado hacía 2 meses pero no le había contado a nadie. Me puso al día sobre la situación real de la empresa. Hay problemas, me dijo directamente. Los hoteles del Caribe están sangrando dinero. La administración anterior tomó decisiones cuestionables. Y hay irregularidades en algunos departamentos. ¿Qué tipo de irregularidades? Patricia titubeó. Era una mujer profesional, de esas que pesan cada palabra antes de decirla. Prefiero que lo veas tú misma mañana. Pero digamos que tu hermana ha estado viviendo muy bien. Tal vez demasiado bien para su salario. Esa noche no dormí pensando en venganza. Dormí planeando justicia. A la mañana siguiente llegué a las oficinas centrales de Hospitality Group Américas en Reforma. El edificio era impresionante, 30 pisos de vidrio y acero. Mi oficina estaba en el piso 28. Ventanas enormes con vista a toda la ciudad. Un escritorio de caoba que probablemente costaba más que mi primer carro. Arte moderno en las paredes. Me senté en esa silla de cuero genuino y por un momento me permití sentir. Sentir el peso de lo que había logrado. Sentir la victoria. Sentir que finalmente, había llegado a donde merecía estar. Diana llegó a las 9 en punto. La secretaria la hizo pasar. Llevaba un traje impecable pero se veía destruida. Ojeras profundas. Maquillaje que no podía ocultar que había estado llorando. Las manos le temblaban ligeramente. Siéntate, le dije señalando una silla frente al escritorio. Se sentó sin decir palabra. Me miraba con una mezcla de miedo, rabia y algo que podría haber sido respeto. O tal vez solo era shock. Voy a ser directa, comencé. Ordené una auditoría completa de todas las operaciones. Gastos, viajes, reembolsos, proveedores, todo. Y adivina qué encontramos. Deslicé una carpeta hacia ella. La abrió con manos temblorosas. Adentro había impresos de gastos, comprobantes, transferencias, viajes de negocios a Cancún que incluían tratamientos de spa de $800, cenas corporativas en restaurantes de lujo por $1,200, hoteles 5 estrellas en ciudades donde la empresa ni siquiera tenía operaciones. Y lo mejor de todo, una consultora externa llamada Soluciones Estratégicas RD que recibía $8,000 mensuales por asesoría en optimización de procesos. Una consultora cuya dirección fiscal era el mismo departamento donde vivía Ricardo, el novio arquitecto de Diana. Diana, dije con voz calmada, has estado robando. De manera sistemática y descarada durante al menos 2 años. Yo no, eso no es. Intentó defenderse pero su voz se quebró. No me insultes negándolo. Tengo cada factura, cada transferencia, cada email donde autorizaste estos pagos. Tengo testimonios de empleados que fueron presionados para aprobar gastos injustificables. Tengo todo. Se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Estaba llorando. Hace 1 año, tal vez hace 6 meses, ver a Diana llorar me hubiera dado satisfacción. Alegría incluso. Pero sentada ahí, viéndola desmoronarse, lo único que sentía era vacío. Como si toda la rabia que había acumulado durante años se hubiera evaporado de repente. Podría despedirte ahora mismo, continué. Podría demandarte por fraude. Podrías ir a la cárcel, Diana. Esto es serio. Por favor, susurró entre lágrimas. Por favor, Valeria. Yo, lo siento. Cometí errores. Fui estúpida. Pero por favor no. No voy a despedirte. Levantó la mirada, confundida. Vas a ser reubicada. Mañana te presentas en nuestro hotel de Guadalajara. Serás supervisora de limpieza en el turno matutino. 5 de la mañana a 1 de la tarde, 6 días a la semana. Salario base, sin bonos, sin coche de empresa, sin viáticos. ¿Qué? Su voz era apenas un hilo. Valeria, no puedes, eso es humillante. Yo soy directora de... Eras directora. Ahora eres lo que yo decida que eres. Y he decidido que necesitas aprender cómo funciona realmente esta empresa. Desde abajo.
Donde la gente trabaja con las manos, suda de verdad y no roba a la compañía para financiar su estilo de vida. No puedes hacerme esto. Puedo. Y lo haré. Tienes dos opciones. Aceptas la reubicación o renuncias ahora mismo sin carta de recomendación y con una demanda por fraude siguiéndote. Tú decides. Diana se quedó ahí sentada, destruida, derrotada. Todo su mundo perfectamente construido desmoronándose a su alrededor. Y finalmente, con voz apenas audible, dijo, acepto. Perfecto. Recursos Humanos te contactará con los detalles. Puedes retirarte. Se levantó como robot. Caminó hacia la puerta pero se detuvo antes de salir. Sin voltear, susurró, ¿me odias tanto? No te odio, Diana. Solo te estoy dando lo que mereces. Algo que tú nunca hiciste conmigo, tratarte exactamente como trataste a otros. Cerró la puerta al salir. Me quedé sola en esa oficina enorme, mirando la ciudad por las ventanas, sintiéndome extrañamente vacía después de la victoria. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre, necesitamos hablar. Lo ignoré. No estaba lista para esa conversación todavía. Diana cumplió cada día de su castigo. Sin faltas. Sin quejas registradas oficialmente. Los reportes mensuales que recibía eran neutrales, desempeño aceptable, puntualidad ejemplar, actitud reservada. Un día Patricia me envió una foto de las cámaras de seguridad. Diana con el uniforme de la empresa, el cabello recogido en una cola simple, sin maquillaje, guiando a un grupo de camaristas nuevas. Se veía cansada. Derrotada. Pero estaba ahí. En esos 3 meses, la empresa empezó su verdadera transformación. Cerré los hoteles del Caribe que sangraban dinero. Renegocié contratos con proveedores. Despedí a varios ejecutivos que habían estado robando o haciendo mal su trabajo. Contraté gente nueva, joven, hambrienta de demostrar su valor. Implementé tecnología en todos los procesos. Automatización de inventarios. Sistemas de reservación con IA. Análisis de datos en tiempo real para optimizar precios según demanda. Todo lo que había aprendido en BizFlow lo apliqué aquí, pero a una escala mucho mayor. La empresa empezó a generar utilidades por primera vez en 3 años. Los inversionistas originales estaban encantados. Los empleados, aunque nerviosos por los cambios, empezaban a ver resultados reales. Y yo seguía sintiéndome vacía. Había logrado todo lo que quería. Tenía éxito, poder, dinero. Había humillado a Diana. Había demostrado a mi familia que estaban equivocados. Pero la satisfacción que esperaba sentir nunca llegaba. Mi madre me llamó varias veces. Dejé que todas las llamadas entraran a buzón. Mi padre me envió un email formal pidiendo aclarar la situación. Lo archivé sin responder. Diana no intentó contactarme. Al menos eso agradecía. Fue Lucía quien me confrontó. Una noche llegó a mi departamento con vino y pizza. Te ves terrible, dijo sin rodeos. Gracias, siempre tan sutil. Hablo en serio. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien? ¿Qué saliste con amigas? ¿Qué hiciste algo que no fuera trabajo o pensar en tu venganza? No es venganza. Es justicia. Es venganza. Y ya la tuviste. Tu hermana está limpiando baños en Guadalajara. Tu familia te teme más que respetarte. ¿Y qué ganaste? Te ves más miserable ahora que cuando vivías con tus padres. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Había ganado la guerra pero me sentía como si hubiera perdido algo importante en el proceso. Solo que no sabía qué era. 4 meses después de su degradación, Diana me envió un correo. No tenía asunto. Solo un cuerpo de texto largo que empezaba con, sé que probablemente no leas esto, pero necesito escribirlo. Casi lo borro. Pero algo me detuvo. Curiosidad tal vez. O cansancio de cargar tanto odio. Lo leí. Era diferente a lo que esperaba. No había justificaciones. No había excusas. Solo reconocimiento. Escribió sobre cómo había tocado fondo. Cómo su novio la había dejado en cuanto se enteró de su nueva posición. Cómo sus amigas dejaron de contestarle. Cómo mamá lloraba cada vez que hablaban por teléfono como si Diana hubiera muerto. Pero también escribió sobre algo más. Sobre cómo, por primera vez en su vida, había tenido que trabajar de verdad. Cómo había aprendido los nombres de todas las camaristas. Como una de ellas, doña Rosa, le había enseñado que limpiar no era degradante sino digno si lo hacías bien. Cómo había entendido que todo su éxito anterior había sido construido sobre privilegios que nunca ganó. Por fin entiendo lo que te hice, escribió. No solo yo. Todos. Te hicimos invisible. Te tratamos como si no importaras. Y cuando intentabas mostrarnos lo que valías, te ignorábamos o nos burlábamos. No tengo excusa. Solo, lo siento. Y sé que un lo siento no es suficiente. Probablemente nada lo sea. Cerraba el correo con, no te pido perdón porque no tengo derecho a pedirlo. Solo quería que supieras que por fin lo entiendo. Y que estoy tratando de ser mejor. No por ti.
Ni por mamá. Por mí. Leí ese correo 3 veces. Lloré. No sé por qué exactamente. Tal vez porque era la primera vez que Diana me veía realmente. O tal vez porque me di cuenta de que mi venganza había funcionado demasiado bien y ya no sabía cómo detenerla. Le respondí 2 líneas. El cambio real se demuestra con acciones, no con palabras. Sigue trabajando. Nada más. Pero fue suficiente. 6 meses después del incidente de mi cumpleaños, mi madre apareció en mi oficina sin avisar. La seguridad me llamó para preguntarme si podían dejarla subir. Casi digo que no. Pero algo en mí, tal vez esa parte que seguía siendo su hija a pesar de todo, dijo que sí. Entró a mi oficina luciendo más vieja de lo que recordaba. Más frágil. Se sentó frente a mí y por varios minutos ninguna dijo nada. Finalmente habló. Tu padre está en el hospital. Nada grave, un susto con su presión. Pero, nos dio miedo. Y me di cuenta de que si algo le pasara, tú ni siquiera te enterarías porque no nos hablamos. Tuviste 6 meses para llamar, mamá. Lo sé. Y no lo hice porque no sabía qué decir. Porque tenías razón en todo y yo no quería admitirlo. Su voz se quebró. Fui una mala madre contigo. Lo fui durante años y ni siquiera me di cuenta. O tal vez sí me di cuenta y no quise verlo. ¿Por qué?, pregunté. La pregunta que había querido hacer toda mi vida. ¿Por qué siempre fue Diana? ¿Qué hice mal? Mamá se limpió las lágrimas. Nada. No hiciste nada mal. Diana era fácil. Era lo que todos esperaban. Lo que entendíamos. Tú eras diferente y lo diferente asusta. Especialmente cuando no lo entiendes. Cada vez que hablabas de computadoras, de programación, de tus proyectos, era como si hablaras en otro idioma. Y en lugar de hacer el esfuerzo de aprender ese idioma, de entender tu mundo, te ignoramos. Fue más fácil compararte con Diana que celebrar lo que tú eras. Era la conversación que había necesitado tener durante años. Pero ahora que la tenía, me sentía cansada. No vengativa. No victoriosa. Solo cansada. No sé si puedo perdonarte todavía, dije honestamente. No te lo estoy pidiendo. Solo, quiero que sepas que estoy orgullosa. Aterrada por cómo llegaste hasta aquí, pero orgullosa. Y que lo siento. Por cada vez que te hice sentir que no era suficiente cuando siempre fuiste más que suficiente. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Diana también está tratando de cambiar. No sé si te importa saberlo. Pero completó su periodo en Guadalajara. Está tomando cursos en línea sobre administración ética. Lee libros sobre liderazgo. Está diferente. Cuando se fue, me quedé mirando la ciudad desde mi ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Y por primera vez en meses, sentí algo que no fuera vacío. Sentí paz. Diana completó su año en Guadalajara. Los reportes fueron consistentes, cumplía con todo, nunca se quejó, incluso ayudaba voluntariamente a entrenar personal nuevo. La cité en mi oficina. Llegó nerviosa, claramente esperando otro castigo o tal vez el despido definitivo. Te hice una propuesta, dije empujando un sobre hacia ella. Coordinadora de calidad en nuestro hotel de Puebla. Salario decente. Oficina compartida. Nada lujoso, pero honesto. Si aceptas, tendrás que completar una certificación en gestión hotelera que la empresa pagará. Demostrarás que puedes hacer el trabajo sin tomar atajos. Sin robar. Sin aprovecharte de tu posición. Diana tomó el sobre con manos que ya no temblaban tanto. ¿Por qué haces esto? Porque descubrí algo. La venganza sabe bien al principio pero se vuelve amarga rápido. Y porque aunque no te perdono todavía todo lo que me hiciste, tampoco quiero seguir cargando esto. Es agotador odiarte. No te estoy pidiendo perdón, dijo. Y por primera vez en nuestra vida, la vi con ojos honestos. No tengo derecho después de todo lo que te hice. Solo, gracias. Por no destruirme completamente cuando pudiste hacerlo. No lo hice por ti. Lo hice por mí. Firmó el contrato y se fue. No nos abrazamos. No lloramos. Pero algo cambió en ese momento. No éramos hermanas cercanas. Tal vez nunca lo seríamos. Pero ya no éramos enemigas. Hoy, 3 años después de aquella cena de cumpleaños, las cosas son diferentes. Hospitality Group Américas es líder en innovación hotelera en Latinoamérica. Abrimos hoteles en Colombia, Perú y Chile. Nuestra tecnología es estudiada en universidades. Aparecí en Forbes México como una de las empresarias menores de 35 más influyentes. Diana es ahora gerente regional en Querétaro. No es directora. Probablemente nunca vuelva a serlo. Pero hace su trabajo bien, con integridad, y eso es suficiente. Hablamos ocasionalmente. Correos profesionales. Una llamada cada 2 meses. Nada profundo, pero ya no hay veneno. Mis padres me visitan a veces. La relación es cordial pero distante. Creo que eso está bien.
No todas las heridas sanan completamente y no todas las familias terminan siendo cercanas. Pero al menos ahora me ven. Mi madre tiene fotos mías en su sala. Junto a las de Diana. Tomó 3 años pero están ahí. Y yo aprendí algo que no esperaba aprender. La venganza no te hace libre. Te ata a la persona que te hirió tanto como el dolor original. La verdadera libertad llegó cuando dejé de necesitar su aprobación. Cuando dejé de buscar que se arrepintieran. Cuando construí algo tan grande que su opinión dejó de importar. Hoy cuando alguien me pregunta por mi historia, no empiezo hablando de mi hermana. Empiezo hablando de la niña de 12 años que decidió aprender a programar porque necesitaba algo que fuera solo suyo. Hablo de las noches sin dormir. De los fracasos. De Biz Flow. De tomar riesgos cuando nadie creía en mí. Y si mencionan a Diana, sonrío y digo, ah, sí. Ella trabaja en mi empresa. Es buena en lo que hace. Porque esa es la verdad ahora. No soy la sombra de Diana. Diana no es mi enemiga. Somos solo 2 mujeres que crecieron en la misma casa, que fueron dañadas por las mismas expectativas tóxicas, y que eventualmente encontraron sus propios caminos. El mío simplemente resultó ser más brillante. Y ya no necesito frotárselo en la cara para saberlo. Al final, la mejor venganza no fue humillarla. Fue superarla tanto que dejar de pensar en ella. Esa noche, en mi cumpleaños, cuando Patricia me llamó jefa frente a todos, creí que esa era mi victoria. Pero me equivoqué. Mi verdadera victoria llegó el día que pude mirar atrás a esa niña de 12 años, invisible en la graduación de su hermana, y decirle, lo lograste. Y no porque demostraras algo a otros, sino porque te demostraste algo a ti misma. Hoy vivo en un penthouse en Polanco. Dirijo una empresa con más de 4,000 empleados. Gano en un mes lo que mi familia ganaba en años. Pero lo que más valoro no es el dinero ni el poder. Es la paz de saber que nunca más necesitaré pedir permiso para brillar. Porque dejé de ser la sombra. Y me convertí en la luz. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a mis historias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.